Y puedo comenzar a compartir. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ok, listo. Ahí están viendo la presentación ya. Sí. Ok. Entonces hoy nos toca la clase de datos agrupados. La semana pasada trabajamos todo lo que fueron medidas de tendencia para datos no agrupados, que eran las medidas de tendencia central, las de posición y las de dispersión. Hoy nos toca verlo, pero para datos agrupados. La semana pasada, que eran datos no agrupados, ¿se acuerdan que eran valores que eran solitos? Que era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ahora vienen lo que son datos agrupados. Si yo a ustedes les digo datos agrupados, ¿qué entienden por datos agrupados? No se les viene nada a la mente. Que están clasificados, profe, Que están dependiendo, digamos, de las clasificados. características. ¿Perdón? Están como clasificados dependiendo de las características. Ok, perfecto, exacto. Entonces, los datos agrupados lo que nos dice es, bueno, esa es la agenda, datos agrupados dice por concepto. Son aquellos que se han clasificado en categorías o clases, como lo decía el compañero, tomando como criterio su frecuencia. Eso es importante, tomando como criterio su frecuencia. Entonces, como el compañero lo decía, esto es un ejemplo de datos agrupados. Entonces, aquí ya no vemos, por ejemplo, el 1, el 0, el 2, el 3, el 4 o el 5, sino que ahora lo vemos por una categoría. ¿Cuál es la categoría primera a la que le hemos llamado clase? Dice que viene la primera categoría, todos los números del 13 al 15. En la segunda categoría, todos los números que vienen del 15 al 17. La tercera del 17 al 19 y así sucesivamente. Cuando hablamos de datos agrupados, también es importante las tablas de frecuencia. La semana pasada yo les enseñé tablas de frecuencia para datos no agrupados. Se comportan de la misma manera, solo que ahora para datos agrupados. Y aquí la frecuencia es sumamente importante. ¿Qué es la frecuencia? Son esto que vemos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos se repiten? En este caso, frecuencia absoluta. Vamos a hacer un repaso a lo que vimos la semana pasada. La frecuencia absoluta, ¿cuántas cantidades hay del 13 al 15? ¿Cuántas cantidades hay del 15 al 17? ¿Cuántas cantidades hay del 17 al 19? Eso nos dice la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, que nos decía, ¿cuánto se va, valga la redundancia, acumulando para cada criterio? Entonces, por ejemplo, del 13 al 15 tenemos una frecuencia absoluta de 4. Hasta este momento solo tenemos 4 números, lo podemos ver así. Cuando yo paso al intervalo de 15 a 17, aquí quienes voy a tener todos los números que había en el intervalo del 13 al 15, más todos los números que hay en el intervalo del 15 al 17. Esto me suma un total de 13. Cuando paso al intervalo de 17 a 19, ¿qué voy a tener? Todo lo que tengo del intervalo del 13 al 15, más todo lo que tengo del intervalo del 15 al 17, más todo lo que tengo del intervalo del 17 al 19. Esto me suma 16. Y así sucesivamente con cada intervalo, que eso fue lo que vimos la semana pasada con la tabla de frecuencias. Y la frecuencia relativa, que es presentar estas cantidades en porcentaje. Entonces, ¿qué significa? Que para el total de mis números, que en este caso estamos haciendo una representación de 20 números, ¿cuánto en porcentaje significa esta cantidad de 4 de este total? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 4 entre 20 dice que es 0.2 o 20%. 9 entre 20,
0,45, 45%. Y así sucesivamente con cada una. Es representar mi cantidad en porcentaje hasta que tengo un total de 1 o un 100%. Se podría ver así. Y la frecuencia relativa acumulada, ¿qué era? Igual en porcentaje, en mi primer clase, que es del 13 al 15 o intervalo, tengo un 0,2. Cuando llego a mi clase del 15 al 17, que tengo el porcentaje que tengo en mi intervalo del 13 al 15 más lo que tengo del 15 al 17. Y así sucesivamente, así vamos completando la tabla de frecuencias. Eso es haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Sí se acuerdan de la tabla de frecuencias que vimos? Fue lo último que vimos en la clase la semana pasada. ¿Nos acordamos, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, estos son datos agrupados. Ahora, cuando hablamos de datos agrupados, como vienen por categorías, ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo hacemos para saber cuántos intervalos tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos cómo los tenemos que agrupar? Porque no es lo mismo que yo a ustedes les diga, ok, háganme un agrupamiento de frutas. Entonces ustedes me dicen piña, naranja, melón, fresa. Ustedes ingresan todas las frutas ahí o que yo les diga, ok, háganme un agrupamiento de deportes. Entonces ustedes me van a decir, ok, básquetbol, voleibol, fútbol, tenis, no sé, etcétera. Esos son categorías porque ustedes me las van uniendo, pero yo no les doy un rango. Yo les puedo decir, ok, denme 10 frutas, denme 10 meses del año, denme 5 días de la semana, o denme todos los días de la semana y ya ahí yo les estoy dando un número que ustedes me tienen que dar. Pero cuando tenemos un conjunto de datos, ¿cómo sé yo cómo acomodar mis datos por categorías? Entonces, hay 3 definiciones o conceptos que son sumamente importantes cuando vemos datos agrupados. Uno es el rango, que ya ese lo venimos trabajando. ¿Qué era el rango? Y lo vamos a denotar con una R, el rango. Va a ser siempre del conjunto de mis datos el número mayor menos el menor. Entonces, máximo menos mínimo. Dato mayor menos menor. Tenemos una variable que se llama la variable K o clase. Para averiguar esa variable K o clase, existen varios métodos en la teoría que nos dicen cómo calcular esa variable clase. ¿Qué es la clase? La clase es cuántos de estos intervalos vamos a necesitar. Eso es lo que nos dice la clase. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. ¿Cómo me di cuenta yo que tenían que ser 5 clases? Entonces, eso es lo que nos dice Storges. Eso es la variable Storges, K. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a usar. Si ustedes investigan en los libros, en la teoría, ahí les van a venir más métodos de cómo calcularlo. Para efectos del curso, nosotros vamos a utilizar esta que están viendo acá, que es 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Quién es n? N es el tamaño de muestra de mis datos. Si yo tengo 20 datos, entonces n va a ser 20. Si yo tengo 100 datos, n va a ser 100. Si tengo un total de 100 datos, de 200 datos, n va a ser 200. Entonces, cada vez que yo le hable la variable K, le hable de clases o le hable de Storges, le estoy hablando de cantidad de intervalos. ¿Qué pasa con la clase? El número que a ustedes les da siempre lo van a redondear al entero más cercano. Entonces,
Si yo a ustedes les digo al entero más cercano y le digo que la fórmula me dio 2.35, entonces ¿de cuánto va a ser su clase? ¿Quién me dice? A 2. A 2, exactamente. Pero si les digo que la fórmula me dio 2,75, aquí no van a redondear. Al 3. A 3, ajá, porque es al entero más cercano. Entonces nos vamos a basar en la regla de 5. Entonces, para arriba en este caso, de 2.5, entonces vamos hacia 3. Para abajo de 2.5, vamos hacia 2. Y así con el valor que les dé. La amplitud. La amplitud, entonces ya tenemos el rango y tenemos la clase. Pero también nos hace falta algo importante que se llama la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Vamos a verlo acá en la tabla. La amplitud es, ok, ya yo sé 1, 2, 3, 4, 5, que son 5 intervalos, pero ¿cómo sé yo de dónde a dónde hacer ese intervalo? Entonces, la amplitud la vamos a ver como el rango entre K, rango entre clase. Por eso es que tenemos que obtener el rango y tenemos que tener la clase. Entonces, si yo hago rango entre K, voy a tener la amplitud. ¿Y cuál es la característica de la amplitud? La amplitud dice que se redondea al entero superior. Entonces, en este caso, si yo tengo una amplitud que me da 5.3, ¿cuál va a ser mi amplitud? Chicos, 5.3, ¿cuál sería mi amplitud? 6, profe. 6, ajá, porque vamos a redondear al entero más cercano. Entonces, estas dos observaciones es importante que las tomen en cuenta para la hora de hacer una tabla de frecuencias o que yo les diga, averigüenme la clase de este grupo de datos para que no se enreden. Porque después me van a decir, ok, 3.2 me dio K, entonces lo redondeo al entero superior, 4. Ahí entonces ya vamos a tener un fallo porque en realidad era 3. Y la amplitud es más bien, vamos siempre para arriba. Entonces es importante que tomen en cuenta estos datos. Aquí vamos a ver amplitud como A historias como K, que es la clase, y el rango como R. Ahora, si ustedes se van a la teoría, o a las bibliografías del curso, a veces esta acá la presentan como H también. Eso es dependiendo del método que estén utilizando. Entonces es importante que no se equivoquen, ¿verdad? Y yo creo que se lo dije la semana pasada. Aquí vamos a denotar con una simbología, yo se las estoy dando, pero eso no quiere decir que siempre en las simbologías van a ser así. Entonces yo espero, o sea, yo siempre les recomiendo, apréndanse, digamos, el concepto. Aprendan, digamos, que la amplitud va a ser el rango entre mi clase. Porque a veces, ¿qué pasa? Tal vez vengo en una tarea y les cambio la K por una H. Y ahí no, es que yo no tengo H, no tengo H, y tal vez yo les estoy diciendo que H es la clase, H es la clase. Pero como lo vimos con K, se me confunden. O a veces van y agarran para practicar otro ejercicio y tal vez pusieron la K como P y ya ahí les da un colapso y dicen, no, es que nosotros nunca vimos P, pero tal vez les hablan de la clase, entonces ustedes dicen, no, ok, es que la amplitud era el rango entre la clase, esa P es la clase que nos hablaban, que la clase era 1 más 3.3.22 logaritmo de n. Entonces es importante que tomen en consideración esas cosas. Preguntas con el rango, la clase, la amplitud, ¿va quedando claro? De mi parte sí, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más, chicos? Oh, claro. Ok. Entonces vamos a pasar.
Los intervalos. Los intervalos también juegan un papel fundamental en nuestro cálculo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que estamos familiarizados con los intervalos desde que venimos desde la escuela, el colegio, pero a veces se nos olvida un poquito la denotación. Entonces, ¿qué nos dice el intervalo? Nos dice que el intervalo es igual a números del A B. O es igual, vean la denotación. Entonces, aquí primero me hacen la A como un paréntesis cuadrado y aquí la B como un paréntesis nada más. Es igual y me ponen otro intervalo que es lo mismo que yo diga esto. A intervalo cuadrado, AB intervalo cuadrado. Entonces, para todos los números enteros del intervalo que están de X en X de A B. A y B son números. A va a ser el mínimo y B el máximo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante que entendamos de los intervalos? Este paréntesis cuadrado, en este caso que tengo aquí en A y que lo tengo viendo hacia la derecha, me está diciendo que es un intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo cerrado? Que este intervalo me está contemplando a A en mi cálculo. Eso es lo que me dice. A está contemplado en mi cálculo. Pero ¿qué pasa si este simbolito estuviera al contrario? Vamos a ver si puedo escribir por acá. Vamos a ver. ¿Qué pasa si está así? Esto me quiere decir que el intervalo es abierto. Entonces, si el intervalo estuviera así, el símbolo, esto quiere decir que está abierto. ¿Qué quiere decir que está abierto? Que no me contempla a A en mi cálculo. Ahora, vamos con el paréntesis normal. El paréntesis normal, en este caso, representa lo mismo que este. Me quiere decir que el intervalo está abierto para B, únicamente para B. ¿Qué quiere decir abierto? Que en mi cálculo no me contempla B, que es lo mismo que yo tuviera de este lado un paréntesis cuadrado de esta forma. Esto y esto me representan lo mismo, un intervalo abierto. Ahora, si yo vengo y este intervalo, de lugar de estar así redondeado, ahora como un paréntesis normal, lo tengo así, esto quiere decir un intervalo cerrado para B. No es lo mismo. Un momentito, chiquillos. Listo. Ok. Preguntas con los intervalos, chicos. Con los paréntesis. Porque eso es importante. ¿Todo clarito o vuelvo a repetir? Todo claro, profe. Ok. Listo, entonces. Igual aquí, ¿verdad? Estamos lo mismo, los paréntesis cuadrados. Entonces, esto quiere decir que para A me contempla el cálculo porque está cerrado y para B no me lo contempla en este intervalo porque está abierto. También hay otra forma de denotar los intervalos, que es esta forma que vemos aquí, en una recta. Entonces, aquí quiere decir este puntito, como lo ven, está todo relleno. Quiere decir que el intervalo es cerrado en A. Y si yo me voy a B, ven que tengo un circulito, pero que está abierto. Esto quiere decir que en B está abierto. Si esto estuviera así, todo pintado, entonces eso quiere decir que en B también está cerrado. Esa es una forma diferente de
denotar los intervalos. ¿Preguntas con intervalos? Todo clarito. Paso entonces. Ok. Y ahora tengo que borrar esto. Vamos a ver cómo lo borro. Listo. Ok. Entonces, llegamos a las famosas tablas de frecuencias para datos agrupados, que es lo que hemos venido viendo y que les expliqué en la primera filmina. Entonces, aquí se presenta la tabla de frecuencias para datos agrupados, tal como lo vimos en la primera filmina. Entonces, cuando hablamos de tablas de frecuencias para datos agrupados, también podemos hacer cálculos, los cálculos que hicimos la semana pasada, como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Además de la kurtosis, los errores, la forma, eso no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a los cálculos. Entonces, cuando hablamos de media para datos agrupados, es importante este cálculo que es el de la posición, o también le llaman clase a esta. También le llaman clase a esta X, Y que ven acá. Aquí estamos en la tabla de frecuencias. Lo que estoy haciendo es tenerla por extractos. Entonces, aquí tenemos la clase, que va de 13 a 15, de 15 a 17, 17 a 19, 19 a 21 y de 21 a 23. Cuando hicimos el cálculo de las frecuencias absolutas, ¿verdad? Nos dijo que de 13 a 15 había 4 números, que de 15 a 17, 9, que de 17 a 19, 3, que de 19 a 21, 3 y de 21 a 23, 1. Ok. Entonces, para calcular la media, la fórmula se presenta de la siguiente manera, perdón. Dice que es, ¿quién va a ser mi media? Dice que va a ser la sumatoria desde mi posición igual 1 hasta n, o sea, el total de xy por fi. ¿Quién es xy? Mi posición. Por fi, que es mi frecuencia absoluta. Entre n, que es el tamaño de muestra, que es el total de los datos. Ok, profe, ok, ya yo sé cómo obtener la frecuencia absoluta y sé cómo obtener el tamaño de muestra, pero ¿cómo obtengo esta xy? Entonces dice que la fórmula para obtener xy es el límite inferior del intervalo más el límite superior entre 2. Entonces, para obtener, por ejemplo, este primer xy, ¿qué es lo que se hace? 13, que es mi límite inferior, más 15 entre 2 me da 14. Para el segundo xy, ¿qué hago? 15 más 17 entre 2 y eso me da 16. ¿Cómo sería el tercer xy? ¿Quién me dice cómo es el tercero? ¿17 más 19 entre 2? Exacto. Ajá. Y así sucesivamente con cada uno. Y así vamos obteniendo cada xy. Ahora, yo siempre les digo, porque me gusta más, o sea, para mí se me hace más sencillo cuando hago estos cálculos, hacerlos primero aquí en una tabla y después solo venir y montarlo en la fórmula. Pero esos son gustos. Entonces, a mí me gusta irlo haciendo aquí en la misma tabla. Ahora, cuando estemos en el laboratorio, también lo vamos a repasar. Entonces, dice que también necesito multiplicar xy por fi, que xy es este cálculo que acabo de tener y fi es mi frecuencia absoluta. Entonces necesito
multiplicar para cada intervalo. 4 por 14. Eso me da 56. Si yo hago 9 por 16, me da 144. 3 por 18, 54. 3 por 20, 60. 1 por 22, 22. Y el total tengo 336. Ok, si me voy a la fórmula de la media para datos agrupados, entonces dice, ok, toda la sumatoria de XI por FI. Entonces fue esto que ya hicimos aquí. Aquí tenemos todas las sumatorias de XI por FI. El total me da 336, que es lo que estamos indicando aquí, 336. Entre el total de datos, que son 20. Son 20 porque ya yo tenía una tablita, ¿verdad? Donde eran 20. Yo les estoy diciendo que son 20 y aquí como nos podemos dar cuenta con la frecuencia absoluta. Dice que son un total de 20 datos. 336 entre 20 me da 16,8. Si alguno va haciendo ahí el cálculo y me dice, no, profe, no da eso, igual lo corregimos. 16,8. Y así entonces obtenemos la media para datos agrupados. Es diferente a los datos no agrupados, porque recuerden que los datos agrupados simplemente era la suma total de mis datos entre n. Aquí necesito un XI por FI entre n. Preguntas con la media. ¿Todo claro? ¿O quieren que repita algo más? ¿O no está quedando muy claro? Todo claro, profe. Ok, entonces continuamos. Viene la mediana. Entonces, para la mediana vamos a ocupar la frecuencia absoluta y vamos a ocupar las frecuencias absolutas acumuladas. Como pueden ver, las fórmulas son un poquito tediosas. Vamos a ver qué nos dicen las fórmulas. Dice que para la mediana, para datos agrupados, necesitamos un LI a la I. ¿Qué es este LI a la I? Para el cálculo de la mediana, nos vamos a enfocar en el intervalo central de mi tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque es donde va a estar el 50% de mis datos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4? Y la mediana, ¿cuál era el significado de la mediana? El valor central de mis datos. Entonces, y pasa lo mismo, cuando tenemos una tabla de frecuencias de datos agrupados, nos vamos a enfocar en el intervalo central de mi tabla de frecuencias. Entonces, si yo vengo a mi tabla de frecuencias, dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se me fue una C en clases. Entonces, mi intervalo central, ¿cuál va a ser este? ¿Cuál va a ser? Va a ser este, el tercero. ¿Por qué? Porque ya es el centro de mis intervalos. Este de 17, 19. Entonces dice, la mediana como fórmula tiene LI por I. ¿Qué quiere decir este LI? Este LI va a ser el intervalo inferior, el número inferior de mi intervalo central. Entonces, en este caso es el 17. Por eso está aquí en la fórmula. LI y 17. Entonces es el límite inferior de mi intervalo central. 17. Esto significa este LI. Más, dice que abro paréntesis cuadrados. N. ¿Quién es N? El total de mis datos. ¿Quién es N? 20. 20 es el total de mis datos, que aquí lo tengo, 20. Entre 2 por fórmula. Menos FI menos 1. Vean que esta F está en mayúscula. Entonces, esta F representa mi frecuencia acumulada. ¿Qué me quiere decir esto? FI.
FI es de mi intervalo central. Entonces es de mi intervalo central 17 a 19. Pero me dice eso, ok, de mi intervalo central menos una posición. Entonces es mi intervalo central menos una posición. Entonces subo a mi otro intervalo, menos el intervalo que está antes. Ok. Necesito la frecuencia acumulada de ese intervalo. Entonces, ok. Vamos a ver. Mi intervalo central, ok, que es I, pero me dice que me corra una posición y que agarre el que está ahí en mi frecuencia absoluta acumulada. En este caso, 13. Entonces yo digo 20 entre 2 menos 13. ¿Ok? Entre FI, que ¿quién es FI? Mi frecuencia absoluta, perdón, de mi intervalo central. En este caso, vean que aquí lo tengo por colorcitos para que nos guiemos mejor. Entonces, en este caso es 3. La frecuencia absoluta de mi intervalo medio es 3. Entonces, 3 por AI. Y aquí, ¿quién es AI? A va a ser el límite superior menos el límite inferior de mi intervalo medio o de mi intervalo central. En este caso, entonces sería 19 menos 17 me da 2. Entonces, por eso lo multiplicamos por 2 y haciendo el cálculo me da 15 para esta tabla de frecuencias. Preguntas, chicos, con la mediana. Hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué pasaría si el número de clases es par? Si el número de clases es par, ok, ahí vamos a hacer. Nosotros siempre vamos a intentar, siempre, digamos, las clases. Por eso es el tema del redondeo acá en el tema de la amplitud y estorgues, porque siempre vamos a jugar a que al que el número de intervalos me dé impar. Por lo general, ese cálculo estamos jugando para que me dé impar el total de clases. Pero ¿qué pasa? Y muy buena la pregunta. Si en este caso me da par, entonces vamos a tener que hacer un promedio entre lo que vaya a estar entre mi intervalo, entre mis intervalos medios. ¿Se acuerdan que fue lo mismo que hicimos para los cuartiles la semana pasada? Entonces vamos a hacer lo mismo. Supongamos que aquí hay 6, no 5. Entonces que nuestros intervalos centrales sean estos. Vamos a hacer un promedio entre estos intervalos. Entonces cuando me hablen de la frecuencia absoluta, vamos a hacer 3 más 3 entre 2. Y ese es el cálculo que vamos a poner. Igual aquí 13 y 4, entonces el promedio que me dé, eso es lo que vamos a usar. Pero yo a ustedes no los voy a poner a hacer cálculos con frecuencias donde haya números pares. Por lo general vamos a trabajar para tablas de frecuencias con números impares. Pero en el caso que suceda, entonces vamos a usar los intervalos. Igual, usted me dice, "Hey, profe, pero por ejemplo, para la amplitud, ¿cómo vamos a hacer?" Entonces, ¿qué iríamos a hacer? Límite superior menos límite inferior de mi intervalo 1, más límite superior menos límite inferior de mi intervalo 2, todo eso entre 2 y el cálculo que me dé, esa va a ser mi amplitud. ¿Sí respondo a la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Ok, eso para la mediana. ¿Más preguntas con la mediana? Ok, pasamos a la moda. ¿Quién era la moda? La moda es el dato que más se repite. Vamos a ir a la fórmula de la moda. ¿Qué nos dice la moda? Para datos agrupados. De igual manera, ¿quiénes vamos a ocupar? La frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Ay, se me perdió el mouse. Aquí está ya. Ok. Dice que vamos a ocupar LI por I igual. Nos vamos a enfocar en el intervalo medio. En este caso, en el de 17 menos 19. Entonces,
Límite inferior de mi intervalo dice que es 17. Aquí está el 17. Más, abro paréntesis, FI, que es mi frecuencia absoluta de mi intervalo medio. En este caso, 3. Y aquí ponemos 3. Menos la frecuencia absoluta de mi intervalo medio, pero menos una posición. Entonces, es 3 menos la posición antes de mi intervalo es 9 en mi frecuencia absoluta. Entonces pongo 9. Entre. Otra vez, dice que es mi frecuencia absoluta de mi intervalo, que es 3. Menos, nuevamente, la frecuencia absoluta de mi intervalo menos una posición, que es 9. Más mi frecuencia absoluta de mi intervalo, que es 3, menos la frecuencia absoluta de mi intervalo más una posición, que también va a ser 3 porque la siguiente dice que es 3. Entonces, aquí llevamos la fórmula por la amplitud. Y de la misma manera que en la mediana, mi amplitud va a ser el límite superior menos el límite inferior de mi intervalo medio. En este caso, 19 menos 17 por 2. Y haciendo el cálculo, esto me da 19. Preguntas con la moda. ¿Todo claro? ¿Hay algo que no queda claro? Continúo, chicos. Ya voy. Ok. Me dijiste, Daniela, ¿qué me dijiste? Daniela, ¿qué me dijo algo? No, profe, yo es que estaba copiando, pero ya. Ah, ok, listo. Entonces, igual la presentación la tienen en mediación, chicos. Entonces, ahí la pueden ir siguiendo también. Ok, desviación estándar. La desviación estándar dice que voy a ocupar mi frecuencia absoluta más XI, que es la clase, y aquí vienen otras variables. Ya me han preguntado, profe, pero ¿cómo se llaman esas variables? No, esas variables no tienen nombre, simplemente es un cálculo. Un cálculo, ¿por qué? Porque me lo pide mi desviación estándar. ¿Cuáles son los cálculos que necesito? Dice que es mi clase menos el promedio a la 2. También voy a necesitar mi clase menos el promedio a la 2 por FI. Y voy a ocupar XI por FI para la desviación estándar. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la fórmula de mi desviación estándar para datos agrupados? Dice que va a ser la raíz de la sumatoria de mi posición 1, o sea, desde mi intervalo 1, hasta todo n, o sea, todo el tamaño de muestra, de XI para cada posición. Esto es para cada posición. De XI menos el promedio a la 2 por FI entre n menos 1. Entonces, esto hay que hacerlo para cada intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a obtener es el promedio. Ay, aquí no tengo el cálculo del promedio, pero me van a creer que voy a abrir un toquecito del Excel que tenemos para el laboratorio. Vamos a ver. Ok, me van a creer que el promedio fue de 16,8. 16,8. Y ahí ¿quién era? Era este que teníamos aquí, la media, el 16,8. Entonces aquí está el 16,8, ¿verdad? Que era nuestro promedio.
¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En mi primer cálculo que me dice mi fórmula XI menos el promedio. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es 14 menos 16,8 a la 2 me da 7,84 para el segundo intervalo. 16 menos 16,8 a la 2 me da 0,64. 18 menos 16,4 a la 2 me da 1,44 y así sucesivamente con cada uno. Ahora, la fórmula me dice, ok, sí, perfecto, ya tenemos esto, XI menos X barrita a la 2, pero necesito tener multiplicado esto por la frecuencia absoluta. Entonces dice 4 XI menos X barra a la 2 por FI, que es 4, me da 109,76. Y aquí, esperen chiquillos, creo que tengo un error en esta tablita. Vamos a ver. Porque no me da el cálculo. Vamos a ver. X2, ajá. Efectivamente, vamos a cambiar esta tablita. Y vamos a poner esta otra. Ok. Voy a agrandárselas. Y tengo que cambiárselas a inmediación porque esta no es la que está en inmediación. Si no nos queda mal el cálculo. Vamos a ver. Dice que vamos a agrandar acá. Y acá. Listo. Entonces ahora sí. Y este cálculo me da 99,2. Listo, ahora sí. Ahora sí tenemos bien la tablita. Entonces dice, perdón, aquí está, 99,2. Entonces dice que la fórmula sigue. XI menos X barrita a la 2 por FI. Entonces sería 784 por 4 me da 31,36. 0,64 por 9 me da 5,76. 1,44 por 3 me da 4,32. Y cuando yo sumo esto me da un total de 99,2. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Es la raíz de la sumatoria de XI menos X barrita a la 2 por FI, que es esto que tenemos aquí para todos los intervalos. Me da 99,2. Entre n, que es el total de mis datos, que es 20, menos 1. Eso me da 1,99. Preguntas con la desviación, porque no sé si los confundí ahí con el cambio de tabla. Profe, ¿puede repetir ahí cómo sacó ese XI menos X ahorita al cuadrado? Ok, entonces este XI sería 14, digamos, para este primer intervalo, 14 menos la media de mis datos, que ¿quién era la media de mis datos? 16,8. 16,8 a la 2. Entonces esto me da 7,84. Para el segundo intervalo, XI 16 menos el promedio, que es 16,8 a la 2. Y así sucesivamente. Ok, sí, gracias. Ok, listo. Y después lo único que hago es multiplicar esto por el FI, que en este caso 4, 9, 3, 3, 1. Y cuando hago la raíz de 99,2 entre n menos 1, que es 20 menos 1, esto me da 1,99. ¿Claros con la desviación estándar?
Profe, yo creo que hay que cambiar ese 1,99 porque yo lo intenté y no está. No está dando. No, a mí me da 2,28. 2.28. Vamos a ver. ¿Alguien más hizo el cálculo, chicos? También, profe, me dan 2,98. 2.98. 2.28, ajá. Sí, listo. 2,28. Ah, sí, ahora sí. Así, chicos. Sí, profe. Ok, listo. 2,28. Ahí, gracias a los compañeros. Y eso sería, ¿qué pasa con la forma, con los valores de dispersión para datos agrupados? Esos de igual manera los vamos a ver con un histograma, que eso viene en visualización de datos. Y ahorita que vamos a visualización de datos, que es gráficos, vamos a ver cómo se comportan las formas de los gráficos. Entonces, esto era lo que tenemos de medidas para datos agrupados. Ahora vamos a pasar a la parte de visualización de datos, que son gráficos, pero si quieren damos un tiempito de unos 10 minutos y volvemos, ¿les parece? ¿Les parece o prefieren que sigamos? No, me parece, profe, que está bien. Ok, entonces vamos a agarrar 10 minutitos para estirarnos un poquito. Listo. Grabando y voy a compartir nuevamente. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Ok, ya les cambié inmediación la presentación con el cambio del cálculo. Entonces ya la tienen actualizada por ahí. Y tenemos visualización de datos. Visualización de datos es todo lo que es de una manera, representar todos este análisis estadísticos en una mejor forma visual. Entonces, para esto existen diferentes tipos de gráficos. Los más utilizados son los gráficos de barra. ¿Cuáles son los gráficos de barra como este, el que pueden ver aquí en la imagen? Pueden ser tanto horizontales como está este, como verticales. Los más utilizados son los que hacemos de forma vertical, que los hacemos, digamos, para arriba. ¿Cuál es la función de un gráfico de barras? Dice, su función es comparar categorías de acuerdo a una variable numérica. Entonces, por ejemplo, aquí dice número de esquiadores que visitan la estación de esquí Alpine Ski. Entonces dice que este 0, 85, 177, 70, 255 y 340 son números de esquiadores. Y aquí estamos representando meses, en abril, marzo, febrero, enero. Entonces, si yo veo el gráfico, digo, ok, en abril llegan 170 esquiadores. En febrero llegan 340 esquiadores y así vamos a leer un gráfico de barras. ¿Cuál es la desventaja de un gráfico de barras? Una de las desventajas es que el incremento, digamos que al haber muchas categorías, va perdiendo información el gráfico de barras. Entonces, no es recomendable cuando tenemos muchos datos o mucha información hacer un gráfico de barras, porque dificulta su lectura, como lo dice por aquí. Preguntas con el gráfico de barras. No, profe, todo claro. Ok. Pasamos al segundo gráfico, que son los histogramas. Muchas veces confundimos un histograma con un gráfico de barras y esto suele pasar mucho, que se les dice, construyame un gráfico de barras y me hacen un histograma. O les digo, ok, construyame un histograma y me hacen un gráfico de barras. A primera instancia, ¿qué es? Chicos, aquí está lloviendo mucho, entonces no sé si se escucha el aguacero y los truenos y todo.
¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe, sí se lo escucha. Ok. A primera instancia, ¿qué es lo que ven diferente a esto al que les enseñé anteriormente? Que las barritas están como más juntas, más pegadas. Exacto, ajá. Eso es una diferencia, la diferencia que se ve así, de una forma más rápida, visual. Las barras del gráfico de barras están separadas. Las del histograma están pegaditas, como lo pueden ver aquí. Grafican lo mismo, sí, categorías. Grafican, pueden graficar tiempos, pueden graficar cualquier cosa. Pero ¿cuál es la diferencia de un gráfico de barras a un gráfico histograma? Vean lo que dice aquí. El histograma se enfoca en la representación de distribución de frecuencias. ¿Se acuerdan quién usa frecuencias? ¿De quién venimos hablando durante la clase? ¿De quiénes? No nos acordamos. Datos agrupados. Los datos agrupados. Ajá. Entonces, los histogramas. De los datos no agrupados. No, ok, vamos a ver aquí. Muchas gracias, chicas. Datos agrupados. Recuerden que los datos agrupados se enfocan en la frecuencia también, que para eso construimos las tablas de frecuencia. Igual lo podemos hacer para datos no agrupados, pero su enfoque está en la distribución de frecuencias que las usamos para datos agrupados. Entonces, si nosotros vemos un histograma, un gráfico histograma, vean que está también por categorías. Entonces, por ejemplo, en tiempo dice, ok, esta primera barra representa del 0 al 10. Esta segunda barra representa del 10 al 20. Esta tercera barra representa del 20 a 30. Esta del 30 al 40, 40 a 50 y 50 a 60. No es lo mismo que un gráfico de barras que solo me está representando una categoría, no me los agrupa. A cambio, el histograma me los agrupa, las barras están pegaditas y lo que me hace es representar frecuencias. Entonces es importante que denoten esa diferencia. ¿Ok? Preguntas, dudas con el histograma y los gráficos de barras. No tenemos preguntas. Continúo. Sí, profe. Ok. Entonces pasamos al gráfico de líneas. ¿Qué nos dice el gráfico de líneas? Dice, el gráfico de líneas muestra la evolución de una variable en el tiempo. Y aquí es importante. Cada vez que yo les hable a ustedes de tiempo, de tendencias, de años, de cómo cambió algo de un momento a otro, les estoy hablando que tenemos que hacer un gráfico de líneas, porque él muestra cuánto va a ir cambiando algo, cuánto va a ir evolucionando. Entonces, por lo general, asociamos siempre que uno les habla de tiempos o que hablamos de tiempo cuando hablamos de tiempo, entonces nos referimos a gráficos de línea. ¿Por qué? Y aquí está la diferencia. Si yo les hablo de categorías, vamos a gráficos de barras. Si les hablo de tendencias, de tiempo, les estoy hablando de gráficos de línea. Al igual que el gráfico de barras, el gráfico de líneas tiene una desventaja y es lo mismo. Conforme incrementan las categorías, ¿verdad? O en este caso, el tiempo, dificulta su lectura porque entre más años o más tiempo para acá, se van a ir perdiendo las líneas. Entonces, eso es importante en el que lo sepan. ¿Cómo se ve el gráfico de líneas? Se ve así, de esta manera. Entonces, vean, por ejemplo, aquí abajo lo que está representando son años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Y de este lado, es importante, dice que lo que me está representando es ventas y equilibrio. Aquí lo tenemos de este lado.
Entonces, ventas dice que fueron de 1.5 en el 2001, en el 2002 de 1.8, en el 2003 de 0.8, en el 2004 de 2.0. El azul me representa equilibrio, entonces dice que en el 2001 hubo un equilibrio de 0, en el 2002 de 1, en el 2003 de 2 y así se lee un gráfico de líneas. Preguntas con el gráfico de líneas. Todo claro. Ok, entonces seguimos. Gráfico circular. El gráfico circular, para serles sincera, a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el gráfico de circular pierde veracidad, pierde efectividad. Si ustedes lo pueden ver, donde siempre que hay algo utilizan gráficos circulares. Así que ustedes digan, ah, siempre eso lo representan en un gráfico circular. ¿Qué se les viene a la mente? Así en el tele, que ustedes digan, ok, nos están presentando esos números y siempre los muestran en gráfico circular. No se nos ocurre nada. No sé, profe, como tal vez cuando hablan de áreas poblacionales o así. Ok. Las poblaciones. Ok, nos vamos a pegar a ese ejemplo. Efectivamente, cuando el ejemplo así que les tengo más es cuando están las elecciones de política. Igual, entonces nos representan, sí, tal por ciento de tal población votó por tal que este partido. En tal otra población votó por este partido. Pero esos porcentajes pierden veracidad, esos porcentajes no son correctos. Por eso no es tan efectivo un gráfico circular, porque pueden ser también manipulables esos porcentajes. Sin embargo, en el curso, yo les soy sincera, no los voy a poner a hacer gráficos circulares. Los que más vamos a utilizar son los gráficos de barra, los gráficos de línea, los histogramas cuando crean que sean innecesarios. Pero ¿qué nos dice un gráfico circular? Dice, su función es determinar la composición de una muestra o población. Entonces, lo que nos muestra un gráfico de circular son porcentajes, son extractos. Es muy raro, está mal hecho cuando ustedes les presentan un gráfico circular con cantidades, porque un gráfico circular no presenta cantidades, él presenta proporciones, presenta porcentajes, es lo que nos presenta un gráfico circular. Entre sus desventajas, lo que les decía, pierde efectividad conforme incrementa el número de elementos a comparar. Dificulta la comparación entre segmentos. Ocupa más espacio que cualquier otra alternativa. Esas son desventajas del gráfico circular. Preguntas con el gráfico circular. Todo clarito, no está clarito. Continúo, chicos. Sí, profe. ¿Será que se me fueron? Voy. Ok, gracias. Gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión también es muy importante en lo que vamos a ver del curso. Dice que, porque en muchos laboratorios, bueno, son 3 laboratorios. En los laboratorios, por lo general, yo les voy a hablar de variables. Compare una cosa con otra, compare edades con tiempo, compare edades con rangos académicos, compare esto, compare lo otro. Entonces, dice que el gráfico de dispersión determina la relación entre 2 variables numéricas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una escala, dice variable B y variable A, entonces así se está moviendo. ¿Qué representamos aquí? Dice, en el punto 1, entonces, ¿cómo se está moviendo mi variable? Dice, esta está aquí, pero mi variable 2 está ya perdida. Ahí hay dispersión. ¿Qué quiere decir? Que mi escala B con mi escala A, o sea, no tienen concordancias, los puntos están perdidos. ¿Qué pasa en el 2? Y ahí este está aquí
y el otro ni sabemos por dónde anda, porque ni se ve en nuestra recta dónde está el 2 del otro. El 3 aquí sí. Vean, este está por acá, pero este viene por acá. Aquí están dispersos. A esto le llamamos dispersos los datos. Cuando los datos no están dispersos, y recuerden quién nos daba la dispersión nos daba la desviación estándar, ¿verdad? ¿Cuánto se están alejando los puntos? Cuando los datos no están dispersos, todos se van a comportar aquí seguiditos en la misma línea. Todos van a estar ahí en la línea. Eso quiere decir que los datos no están dispersos. Pero si nos encontramos con esta línea, esto que está aquí, los datos están sumamente dispersos. A esto le llamamos dispersión de datos. Para eso nos sirve un gráfico de dispersión, para decir, ok, no, las variables sí se encuentran unidas porque todos los puntitos se presentan igual. Ah, no, las variables están desunidas porque están todas perdidas. Preguntas con el gráfico de dispersión. Seguimos. Están muy callados hoy, chiquillos. Perfecto, claro. Ok. De los más importantes, el gráfico de caja. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos mediana, cuantiles, moda, todos los valores estadísticos? Viene el gráfico de cajas. Dice que el gráfico de cajas muestra el punto central, la variación, los datos atípicos y la simetría de un conjunto de datos. Entonces, como pueden ver aquí en el ejemplo, esto es un gráfico de cajas. Si nosotros lo vemos, o sea, también se le llama gráfico de cajas, de bigote o de ojiva. Cualquiera de esas formas lo van a poder encontrar. ¿Qué me representa el gráfico de cajas? Vean, a esto le vamos a llamar bigotes, estas líneas que están acá. Esta línea inferior me presenta el número mínimo de mi conjunto de datos. Y esta bigote que está aquí en la parte superior me va a representar mi número máximo de mi conjunto de datos. Entonces, límite inferior, límite superior. Si ustedes tienen este gráfico, ¿qué pueden sacar? El rango, porque ya tienen el mínimo y el máximo. ¿Ok? Seguimos con la barrita. Entonces, llegamos a esta primer barrita, donde inicia el rectángulo. Y este va a ser mi cuartil 25, ¿se acuerdan? El 25% de los datos. Esto quiere decir que lo que haya de aquí a mi número mínimo, ahí va a estar concentrado el 25% de mis datos. Llegamos a esta rayita central. Esta rayita central es la mediana de mis datos o el cuartil 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí para abajo se concentra todo el 50% de mis datos. Vamos a esta otra rayita. Esta va a ser el 75% o el cuartil 75. Entonces, eso lo que quiere decir es que el 75% de mis datos se concentra desde el valor que nos va a dar acá para abajo. Y este es el máximo o cuartil 100, ¿verdad? Ahora, tenemos datos atípicos o datos que se salen. Entonces, esto quiere decir que mis datos se comportan de esta línea a esta. Pero si tenemos un punto fuera de eso, se le llama dato atípico. Es un dato que está fuera del análisis de mis datos. Algo pasó en ese punto que hay que analizarlo. ¿Por qué está fuera de mis datos? Entonces, ¿ves? De una forma visual es mejor ver todas las medidas en un gráfico a que estemos obteniéndolas y teniéndolas tal vez en un cuadro o algo. Es mejor verlo de una forma gráfica. ¿Qué les parece el gráfico de cajas? Los escucho, chicos. Es como bastante útil porque uno de ahí puede sacar mucha información. Exacto, ajá. Entonces, de los gráficos más utilizados que vamos a estar usando es el gráfico de cajas, el gráfico de dispersión,
el gráfico de barras y el gráfico de líneas. Es lo que más vamos a estar utilizando durante el curso. Esos son los gráficos principales. Ahora, en la vida actual, ustedes ven ahora los gráficos en 3D, que los gráficos hasta en cuarta dimensión, etcétera. Es importante cuando ustedes les hablen de dashboard, como en muchas empresas, ustedes van a llegar o les van a decir, construyame en un dashboard o aquí mismo en los cursos, hagan un dashboard para que lo vean mejor. No me presenten los datos así en pura lectura, háganme en un dashboard. ¿Qué es eso? Y lo traigo aquí para que lo conozcan. Es una representación, es una única pantalla, digamos, o un one page, a veces se le llama una única una página representada únicamente por gráficos. Aquí les traigo este ejemplo. Entonces uno puede sacar de aquí mucha información. Entonces, cuando ustedes les hablen de un dashboard, es eso, construyanme en una página donde solo esté por gráficos. Entonces aquí ustedes pueden ver likes de Facebook, suscriptores de YouTube y toda la información que ustedes quieran ver de una forma visual. Entonces son varios gráficos que me representan algo que yo quiero obtener. Entonces tal vez ustedes lleguen, no sé, a la empresa y les digan, ok, quiero ver los datos de cómo ha estado el desarrollo sostenible en los últimos 3 años, pero lo quiero ver de una forma gráfica. Entonces usted dice, ok, puedo construir un dashboard que es con varios grafiquitos y presentan algo así, que es mejor que tener un montón de tablas o mucha información, que uno le llama chorreada, ¿verdad? Es mejor verlo de una forma gráfica. ¿Ya habían visto algo de dashboard o alguna vez se los han mencionado? Al menos yo no, profe. Ok, entonces ahí se los dejo. Igual pueden investigar en internet sobre dashboard, sobre gráficos en 3D también. Y chicos, eso es lo de los gráficos, eso es visualización de datos. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Usted cree que pueda volver a repetir lo del histograma? Es que en ese momento se me fue el internet. Sí, claro. Ok, acá estoy otra vez en el histograma. Entonces, ¿sí escuchaste lo de los gráficos de barra? ¿Quién me habló? Fue Daniela. Sí, ese sí, fue solo en el histograma que se me fue el internet. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía el histograma es que a veces se tiende a confundir con el gráfico de barras, porque en realidad si los vemos, y son barras, ¿verdad? Pero es distinto en que, uno, de forma visual, ves que las rayitas Profe, están... sí, pero no sé si me escucha. Es que se me está como Yo te escucho, yendo la señal. yo te escucho. ¿Me escuchan bien o es solo... Es Dani la que me está hablando, Daniela? ¿Los demás me escuchan bien o se me está cortando? Sí, profe, sí se la escucha bien. Ah, ok. Y es que no sé, ¿es Daniela la que me está hablando? No sé, se me fue. Creo que se me fue. Digo, ya darle tiempo. Porque no sé. Chicos, lo que les iba a decir era, bueno, la clase de teoría, eso es lo que teníamos para hoy. Son las 10 y 20. Sí, 10 y 20. Nos queda la clase de laboratorio. Yo no sé si quieren que corramos la clase de laboratorio, la comencemos antes o esperar hasta la 1 y comenzar la clase de laboratorio. Profe, sí, de hecho, bueno, algunos tenemos examen hoy, entonces creo que Profe, sería de mi mejor, parte estaría genial. sí, Que, estaría genial adelantar la Sí, clase. profe, la verdad es que sí. que la adelantemos, ok. Entonces, si gustan, son las 10 y 20.
Les doy un receso hasta las 10:45 y volvemos con el laboratorio. Y hoy el laboratorio no tampoco dura mucho, máximo tal vez 1 hora, 1 hora y 20. Y entonces le damos de 10:45 hasta antitos de las 12, ¿les parece? Y profe, Ok, entonces volvemos a las 10:45 con el laboratorio. Sí, claro, ¿verdad? Quiero que quede, que fue de acuerdo entre todos y ya que me dicen que tiene examen, creo que les sirve más eso, que adelantemos el laboratorio. Está bien, profe, nos hablamos. Ok, y no sé si llegó Daniela con la consulta, porque si estás por aquí me avisas. O se me fue de viaje. Bueno, no sé. 10:45 volvemos entonces, chicos.